RPP, y es importante que todos podamos conocer cuáles son las medidas que se van a tomar por parte de los gremios con relación a esta paralización, movilización convocada en los días de la PEC precisamente. Al respecto vamos a conversar con César Soberón, secretario de prensa de la CGTP. Señor Soberón, bienvenido a RPP. Buen día a ustedes y a todo el público que nos ve a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación. Han acordado sumarse entonces a esta paralización, esta medida de fuerza convocada por los gremios de transporte. Estamos hablando de una paralización a nivel de Lima, a nivel nacional. ¿Cuáles son los acuerdos? Bueno, el sector transportes ha convocado una paralización a nivel nacional los días 13, 14 y 15 de noviembre, y en ese sentido los trabajadores y trabajadoras del Perú que venimos sufriendo en carne propia la ola de delincuencia en el Perú hemos tomado la determinación de participar activamente en esta lucha, no solo en Lima, como en casos anteriores, sino también a nivel nacional. Y en tal sentido ya las diversas bases sindicales de la CGTP a nivel nacional ya tienen acuerdo de movilizarse en estos 3 días, que son, creemos, bastante importantes, porque buscamos que el gobierno asuma un mayor rol y la ciudadanía pueda estar segura frente a este escenario de criminalidad que vemos a diario. Señor Soberón, buen día. Noemí Mamani le saluda. ¿El tema de la plataforma es netamente contra la delincuencia o qué es lo que han planteado, la plataforma de lucha en general? Bueno, nosotros hemos señalado desde la CGTP abiertamente que luchamos contra la delincuencia en todas sus formas y también con la corrupción que permite que se expanda la delincuencia, y lo decimos desde el sentido de que hay instituciones que administran justicia que no juegan su rol, no cumplen su rol, y por ejemplo vemos en la policía hay niveles de corrupción, vemos cómo se capturan casi semanalmente a bandas criminales que integran policías. En el Poder Judicial también hay niveles de corrupción, Ministerio Público, en general en todas las estructuras del Estado hay niveles de corrupción. Hay normas que se emiten que terminan favoreciendo a la criminalidad. Veamos cómo uno de los grupos criminales u organizaciones criminales, señaladas como organizaciones criminales como la Red Orellana, por ejemplo, se ve beneficiada justamente con estas normativas que emanan desde el Congreso y las cuales son cuestionadas desde la ciudadanía. Pero ya por eso se ha presentado una corrección al respecto, ¿no? No se ha derogado la norma, pero al menos se ha tratado de corregir. No es solo una norma, o sea, hay un conjunto de normativas que sumadas permiten primero un escenario de impunidad, una percepción de impunidad al sector delincuencial. Y segundo, que se entorpecen los procesos que deberían ser ágiles para la administración de justicia. Y peor aún, por ejemplo, es importante señalar, a través del Comité contra la Delincuencia y por la Paz, trabajadores y representantes de sectores empresariales hicimos propuestas diversas para, por ejemplo, la constitución de centros de flagrancia, que incluso podrían ser financiadas a nivel de obras por impuestos. Y hasta esto, justamente por la burocracia existente y la complejidad de las normas, aún no se puede implementar. Y esto justamente nos llama a que las autoridades tienen que replantear la forma como se está conduciendo el país desde el Congreso y el Ejecutivo, porque esto no está ayudando a combatir la criminalidad. Por el contrario, incrementa el escenario de impunidad que tienen las organizaciones criminales. Ha aumentado el tema de las extorsiones entre los trabajadores de la CGTP, el tema de los sindicatos, todo el asunto que ustedes tienen de una u otra manera visibilizado. ¿Tienen cifras al respecto? No hay cifras que te permitan señalar el incremento como tal de las extorsiones, pero sí, por ejemplo, hay casos de asesinato que van incrementando. Nosotros desde el 2011 veníamos denunciando la persecución y asesinato de dirigentes sindicales, pero en este último año han sido asesinados 4 dirigentes, y solo me refiero a secretarios generales. Solo en 2024. Claro. 4 dirigentes. Secretarios generales de los sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Entonces, esto nos dice que a diferencia de años anteriores, el número de casos ha incrementado rápidamente, al mismo tiempo que sucede con los bodegueros, los transportistas. Ahora vemos que asesinan hasta en los colegios. Esto ya se ha convertido en un pandemonio y las autoridades pareciera preocuparles más otros temas que los involucran en procesos que están llevando desde el Poder Judicial, pero no lo que le está pasando a la ciudadanía a diario. Y ahí creemos nosotros que debe haber una estrategia integral contra la delincuencia, cosa que no se está viendo hoy en día. Y los niveles de coordinación en sí, porque recordemos que estas manifestaciones coinciden básicamente con las fechas en las que se va a desarrollar el foro APEC. Sin embargo, las coordinaciones a nivel nacional, ¿cómo se están dando? ¿Qué regiones van a participar en la medida?
Bueno, el día viernes ha habido una reunión desde la CGTP con sus bases regionales y se ha acordado una masiva movilización de trabajadores a nivel nacional. Ya las CGTP territoriales están implementando ese acuerdo y, por ejemplo, Noemí, que te encuentras desde Cusco, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco ya viene implementando este acuerdo y han anunciado movilizarse con contundencia. Entonces, a partir del 13 estaremos viendo la movilización de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores van a salir a nivel nacional? Bueno, no tenemos una cifra exacta ahora de cuántos se movilizan porque eso depende de varios factores. Por ejemplo, en Lima, al convocarse una paralización, no todos los trabajadores van a poder desplazarse desde los diversos conos al centro para una movilización. ¿Y sobre eso se va a respetar a los trabajadores que no quieran acatar la paralización? Bueno, se lo pregunto porque la movilización tendría que ser pacífica. Bueno, todas las movilizaciones que ha convocado la CGTP son pacíficas y nosotros nos hemos caracterizado por justamente garantizar ese nivel de tranquilidad de nuestras movilizaciones sin afectar. Pero hay quienes se aprovechan, lamentablemente, señor Soberón, bloquean carreteras, tiran piedras a la policía y eso no se puede permitir. Bueno, ahí es donde justamente tiene que entrar el control policial y lo hemos señalado abiertamente en reiteradas ocasiones. Si la policía no puede atender justamente estos temas, menos va a poder atender a la criminalidad organizada y ahí nosotros contribuimos de alguna manera desde nuestros organismos sindicales a evitar la infiltración en medida de lo posible de lo que está en nuestras manos y esto lo hemos venido garantizando durante muchos años y va a ser así y por eso es que invitamos a los trabajadores y a la ciudadanía en general a movilizarse esta vez, planteando como puntos exclusivos el tema de la lucha contra la delincuencia para poder tener vida garantizada al menos, para poder salvaguardar la vida, la seguridad y también demandar cese a la corrupción en las estructuras del Estado que justamente alimentan este escenario de delincuencia. Buscamos proteger la vida y el trabajo de los peruanos. Bueno, y muchos cuestionan de pronto que estas medidas se realicen en una fecha que coincide con la realización del foro APEC. Dicen que, bueno, hay economías que van a llegar al país, que hay que apostar por el desarrollo de nuestro país. ¿Qué responder a esas aseveraciones? Bueno, los propios empresarios peruanos han señalado que se vive en un escenario de un clima que no ayuda al crecimiento económico. Y el problema no son las movilizaciones, el problema es la inacción de las autoridades, la falta de compromiso. Si los propios empresarios del Perú no están tranquilos con el clima de inseguridad, ¿ustedes creen que los empresarios internacionales van a estarlo? Obviamente no, por eso es que nosotros, en aras de que el país desarrolle, exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y combatan realmente la criminalidad para que esto permita más adelante el desarrollo del país y por consecuencia mejores condiciones sociales, laborales para los trabajadores y trabajadoras del Perú. Finalmente, ¿se han sentado a la mesa con las autoridades, con el Ministerio del Interior, por ejemplo? ¿Le han planteado este tipo de requerimientos? Porque más allá de la movilización, lo que se necesita también es diálogo. Bueno, te comento, y es bueno que todo el Perú pueda saberlo, el día 19 de diciembre del año pasado, ya casi un año, hicimos una movilización, trabajadores también participaron en la representación empresarial, y nos interceptó el ministro del Interior de la época. Y se comprometió a establecer los mecanismos para enfrentar la delincuencia. Un año después, muchas o casi la totalidad de propuestas que planteamos nosotros y también los empresarios en ese momento no han sido atendidas. Entonces, lo que estamos entendiendo es que no hay intención de atender el diálogo que reclaman las autoridades. Entonces ya hemos acudido al diálogo, hemos agotado el diálogo y es el propio gobierno, la propia autoridad la que impulsa a la ciudadanía a movilizarse ante la incapacidad de gestión, ante la falta de compromiso, que esto finalmente implica que sigan muriendo trabajadores, sigan muriendo empresarios, autoridades también en algunas localidades. El SINADEF ha señalado que el 2024 ya sería el país donde hay la mayor cantidad de asesinatos por bala. Hemos visto cómo, por ejemplo, médicos del Instituto de la Morgue de Lima salen prácticamente llorando, desconsolados, a denunciar de que no tienen el aparato para poder atender tantos casos de asesinato. Entonces, en estas pequeñas cosas es donde se ve un plan estructurado que no existe y además se ve la voluntad política. El Ministerio del Interior denuncia que no tiene presupuesto. El Ministerio Público denuncia que no tiene presupuesto. El Poder Judicial denuncia que no tiene presupuesto. ¿Quién emite el presupuesto? ¿Quién se encarga de gestionar el presupuesto en el país? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿De quién depende? Del Gobierno de la República. Si no atienden este problema, obviamente nos están dando demostración que no hay la voluntad política por parte del gobierno para luchar contra la delincuencia y es por eso que salimos a las calles desde 13, 14 y 15 y seguiremos saliendo mientras no se resuelva esta problemática. Muy bien, señor Soberón, gracias por su presencia aquí en RPP. César Soberón, secretario de prensa de la CGTP con nosotros en la rotativa del aire. Volvemos.